Déjeme preguntarle por algo sobre lo que tengo un interés personal. Dicen que lo que hizo el rey emérito es igual a lo que hice yo cuando regularicé los ingresos por una consultoría para el Banco del Alba, tras haber declarado, siguiendo los consejos, entre otros, del Ministerio de Industria con una empresa, que es algo que hoy sé que no era correcto, pero que era una práctica común y que se recomendaba incluso. ¿Se puede comparar la regularización que yo hice, la complementaria que yo hice, con lo que ha hecho el rey emérito? Bueno, sin duda no hay ninguna comparación, ¿no? Se suelen mezclar muchas veces estos supuestos casos de fraude, en fin, de utilización de sociedades, y la verdad es que hay que analizar caso a caso. Desde luego, en el caso de la sociedad en la que te viste envuelto en aquella cuestión, bueno, pues ni por tu persona ni por el contenido de esa situación se puede comparar con este, ¿no? Estábamos hablando, quiero recordar, de una sociedad a través de las que habías pasado una factura por un trabajo que realizaste fuera de España, ¿no? Quiero recordar. Una factura, un trabajo. Un trabajo reconocido por la agencia tributaria, porque tuve que presentar el trabajo. Sí. Y la agencia tributaria reconoció la existencia del trabajo y la existencia de la consultoría. Es decir, el fondo no era... Siendo una irregularidad, en cuanto que se podría entender que tendrías que haberlo presentado como persona física, lo cierto es que no es comparable, no ya al caso del rey emérito, por supuesto, sino a otros supuestos en los cuales la utilización de sociedades conlleva el utilizar o el incluir los gastos personales en las sociedades, ¿no? Yo no incluí ninguna desgravación ni de vehículos, ni de personal, ni de gastos de ningún tipo personales, que es para lo que se hacen, ¿no? Ese tipo de... Como digo, no es comparable, esto siendo una irregularidad que en su momento, antes de que quizá por esto también es por lo que se está hablando estos días, de que, bueno, regularizaste, bueno, como digo antes, las regularizaciones cada año son de miles de contribuyentes y por importes conjuntos muy altos, ¿no? En aquel momento había discusión, yo hablé con mi asesor y me dijo, mira, es que lo que has hecho es correcto porque tú vas a tener que pasarte todo el volumen final a beneficios, porque no has desgravado nada. Y por tanto, en beneficios vas a tener que declarar de una manera similar a como si hubieras hecho inicialmente esta declaración a través del IRPF. Pero yo le dije, mira, no voy a ir a pelearme con Hacienda, van a hacer un escándalo, prefiero hacer una complementaria y solventamos el asunto, ¿no? Sí que recuerdo que una cosa que yo hacía valer era que en el momento en que tú no abres una empresa fuera, sino que la abres en España y pagas, como hice, al mes el impuesto de sociedades, has aflorado la empresa, no hay ocultación, no hay una voluntad de dejar todo en una suerte de opacidad. Claro, ocultación no hay en estos supuestos, ¿no? Hay muchos supuestos. El supuesto en el cual se sancionó también, que se publicó al expresidente Aznar, era un supuesto en el cual utilizaba una sociedad familiar para incluir los rendimientos de sus conferencias, de sus libros, esto se publicó, que fue sancionada por la agencia tributaria y tampoco se vio delito porque efectivamente no se estaba ocultando, ¿no? Que digamos es una de las características para poder entender que hay un delito, ¿no? Si Aznar hubiera hecho una complementaria como yo hice, no le hubieran sancionado. Sin duda, hubiera quedado regularizado en la misma situación, ¿no? Y el caso de Maxim Huerta, ¿por qué tampoco es comparable? El caso de Maxim Huerta ya no es comparable. Es comparable solamente en que tampoco se podría desprender delito por cuanto no había ocultación. Se estaban incluyendo en la sociedad las cuantías de las facturas que pasaba y, por tanto, en ese sentido no se puede hablar de ocultación y de delito. Pero sí es cierto que en el caso de Maxim Huerta quiero recordar que una de las cuestiones que se le planteaban es que estaba incluyendo gastos personales, ¿no?, en la sociedad. Es una forma de cobrar ese dividendo de la sociedad sin declarar, ¿no?, a través de la inclusión de gastos personales, de gastos familiares, de gastos que no tienen que ver con la actividad y que, por tanto, es una irregularidad. En mi caso habló del mismo el ministro Montoro, habló la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Incluso finalmente recuerdo que los trabajadores de la agencia tributaria sacaron una nota diciendo que no debiera volver a ocurrir nada de lo que ocurrió en mi caso, ¿no? Porque de alguna manera se publicaron datos, hubo una suerte, permítame que le diga, de persecución personal.
Bueno, es cierto que cuando apareció la primera noticia, esto sí que lo recuerdo, lo que se te imputaba en los medios era que no habías facturado con IVA aquel trabajo, ¿no? Que es algo por lo que nos preguntaron inmediatamente y aclaramos que, bueno, siendo un trabajo que se realizaba para fuera de la Unión Europea, pues no procedía el IVA, ¿no? A partir de ahí, bueno, fueron muchas informaciones y es cierto que, bueno, el ministro Montoro entonces, en tu caso y en otros, en los cuales nosotros hemos planteado siempre públicamente cómo andaba en esa línea un poco difusa, ¿no? De lo que era el dar alguna interpretación o personal con la posible utilización de datos que provenían de la agencia tributaria, ¿no? Lo hizo en determinadas ocasiones, hasta con políticos, en diputados, en el propio Congreso, con medios de comunicación, y nosotros entendemos bueno, que el ministro no debe nunca referirse. En mi caso se publicaron datos que solamente tenía la agencia tributaria. Ocurrió, como digo, con otros casos y desde luego es absolutamente reprobable. En la agencia tributaria los datos no se pueden filtrar, no se puede hablar de ellos. De hecho, hay un control importante respecto de los funcionarios de la agencia tributaria, pero a veces, bueno, pues el propio ministro es el que puede llegar a, por lo menos, a insinuar datos y cuestiones que no debería, ¿no?